Vamos a hablar de ciudadanía y la palabra ciudadanía es una palabra que circula en diseños curriculares, carteleras, discursos vinculados con educación, porque es una palabra que queda bien. Es esas palabras que engalanan un discurso y eso en general a mí siempre me preocupa bastante porque se van vaciando de contenido o van perdiendo algunos componentes de su sentido. Uno de los rasgos que conlleva la ciudadanía escolar es que muchas veces se disocia la palabra ciudadanía de la palabra política. Y pareciera que ciudadanía es algo que ocurre en la escuela y política es algo que no tiene nada que ver con la escuela. Sin embargo, son palabras que comparten un origen etimológico equivalente, ¿no? Política viene de polis, la ciudad griega, y ciudadanía viene de civitas, la ciudad en latín. Es decir, que en términos etimológicos no hay tanta distancia entre ellas. La condición de ciudadanía es la de aquel que por pertenecer a una comunidad política tiene asociado un conjunto de derechos y responsabilidades. La palabra política, en cambio, se refiere en general a los quehaceres que se espera haga un ciudadano. La política es una praxis y como praxis es aquella que pueden llevar adelante los que tienen la condición de ciudadanía. Hablar entonces de educación ciudadana no es muy alejado de hablar de educación política. Y me parece que es un término que necesitamos reconciliar con la escuela, porque si hay algo que ha caracterizado las escuelas desde que han existido estados nacionales es su estrecha relación con la educación política. En toda comunidad hay estrategias, mecanismos, dispositivos de educación política que buscan cohesionar a la sociedad y todo orden político busca maneras de generar ciertas condiciones de gubernamentalidad en aquellos que forman parte de la comunidad. Podríamos decir que hubo educación política durante el tiempo hispánico en América, a través generalmente de rituales, de fiestas, de celebraciones, al mismo tiempo que había a través de castigos, imposiciones y violencia. Y hubo también diferentes dispositivos de educación política en todas las comunidades a lo largo de la historia. Pero lo propio de los estados nacionales es que engarzan esa educación política con un sistema educativo generado para eso. Cuando lo describimos de este modo estamos hablando de la educación política desde el punto de vista del orden social instituido. Pero también uno puede pensar que hay educación política desde el punto de vista de los sujetos. Si entendemos el poder como una relación que es posible de llevar a cabo por cada uno de los sujetos políticos, la educación política implica la expectativa de aprender a ejercer el propio poder. Es decir, no solo son los órdenes instituidos los que tratan de educar a los sujetos, sino que los sujetos buscan información, herramientas, criterios para poder intervenir en los destinos comunes a través de la política. Y el espacio donde esos dos intereses se encuentran es la escuela. La escuela, en términos de Carlos Cullen, es el espacio público de construcción de lo público. Es un espacio público que pertenece al orden instituido, pero es también la posibilidad de instituir desde el espacio de la sala. Y en el espacio público de la sala empezará a construir las primeras representaciones acerca de lo político, qué es lo mío, qué es lo tuyo, qué es lo ajeno, qué es lo compartido, en qué sentido somos iguales, en qué sentido somos diferentes, qué podemos hacer juntos y cómo nos organizamos para lograrlo. Estas preguntas están por detrás de muchas de las actividades de la salita de dos y están por detrás de las noticias de política de los diarios, porque efectivamente nuestras discusiones públicas giran en torno a ellas. Y entonces cuando pensamos en la educación política que ocurre dentro de la escuela, pensamos en que transitar el espacio público escolar implica ir configurando o prefigurando la ciudadanía del futuro, la ciudadanía que se empieza a ejercer en la infancia y que se va a ir ampliando a lo largo de los años. Hay una cierta idea de que los valores son cosas que había antes y que en algún momento estuvieron resplandecientes y hermosos y orientaban la vida de todas las personas, pero que después se fueron desluciendo, quedaron a un costado y lo que hay que hacer es recuperarlos, defenderlos, preservarlos. A mí me parece que es una idea bastante pobre de valor. Me parece que cuando hablamos de valores, hablamos de criterios de evaluación de la realidad. La palabra evaluación implica asignar valores. Y criterios de actuación, criterios para poder tomar decisiones cuando actuamos, por ejemplo, en la praxis política. Y esos valores no son
ideas abstractas que están por fuera de la historia, no son esencias que permanecen inmutables a lo largo del tiempo, son construcciones históricas que van llevando adelante las sociedades. Y dice Zygmunt Bauman que si algo caracteriza a los valores es que entran en crisis periódicamente. ¿Cuáles son los valores que hoy tienen sentido para nosotros? Me parece que esa pregunta es una pregunta profundamente política, porque nos volvemos a preguntar como sociedad en qué creemos y desde qué criterios actuamos. Decía Riccieri Frondizi que los valores tienen sentido en una situación determinada y que no tienen sentido si uno los desgaja de un contexto histórico, de un contexto cultural, de un contexto específico, particular. Y efectivamente creo que pensar los valores de la ciudadanía actual significa hacer una lectura de nuestro tiempo, significa tratar de pensar en qué mundo vivimos y tratar de pensar la distancia entre el mundo en que vivimos y el mundo en que desearíamos vivir. Nuestra libertad humana es una libertad limitada porque estamos siendo humanos en sociedad, forma parte de nuestra organización social. Sin embargo, así como no podemos elegir lo que nos pasa, podemos elegir cómo responder a lo que nos pasa. Podemos elegir qué respuesta dar a eso que nos ocurre y que no es lo que nosotros elegimos. Y en ese camino de elegir, el trabajo de la escuela es un trabajo fundamental. Cuando salíamos de la última dictadura militar, en los tiempos de la transición democrática, la idea de una educación para la libertad parecía contradictoria con la existencia de autoridad en la escuela. Y cualquier autoridad era tildada de autoritarismo. No somos libres porque no dialoguemos con autoridades, sino que somos libres en la medida en que en la infancia tengamos autoridades que cuiden, que orienten, que acompañen, que contengan, que señalen y hasta en algún momento que sancionen. Me parece importante esto porque necesitamos volver a pensar el lugar de la autoridad en la escuela. Lo que nos ocurre ahora no es que haya falta de autoridad, sino que hay una enorme multiplicidad de autoridades. Sobre los niños hay un montón de autoridades que influyen. La voz de su familia, la voz de la escuela, pero también fuertemente la voz del mercado, la voz de los pares, la voz de los medios de comunicación. Hay muchas autoridades que tratan de orientar la vida de cada uno de nosotros. Y niños y niñas son particularmente sensibles a esa multiplicidad de voces. Y entonces necesitan que haya alguna autoridad que, cuidando de ellos, los ayude a leer y a orientar las decisiones que toman. Necesitamos autoridades que guíen, porque necesitamos ir construyendo progresivamente la libertad. Y en ese sentido, la libertad no es algo que se opone a la autoridad, sino que la necesita. Y la necesita en algunos momentos también para oponerse a ella. Somos libres cuando decidimos oponernos a la autoridad que tenemos disponible. Precisamente, si no hay una autoridad a la cual oponerse, es difícil construir la propia libertad. Es difícil tener contra quién pelearse. Y es parte de lo que nos desafía como adultos hoy. ¿Por qué también a veces sentimos que hay poca autoridad en los ámbitos educativos? Porque como adultos nos pesa ejercer la autoridad. Como adulto tiene un costo emocional muy grande ejercer la autoridad y a veces es más fácil que otros se hagan cargo de eso. En ese sentido, la escuela tiene que ser un lugar donde haya autoridades que puedan escuchar, que puedan contener, que puedan acompañar. Yo valoro mucho que haya nuevas tecnologías en la escuela, pero me parece importante pensar que uno de los valores más fuertes que tenemos en la escuela es el encuentro cara a cara, el encuentro con el otro y la existencia de un adulto que está disponible para chicos y chicas durante una buena cantidad de horas por día. Cada vez más vemos chicos que miran cada uno su propia pantalla en un tiempo indeterminado y que no tienen necesidad de negociar con nadie que ve y a veces tampoco tiene oportunidad de comentar con nadie que ha visto, ni tampoco al otro día se encuentra con otros chicos que vieron lo mismo porque cada uno siguió por su propio recorrido. Lo que comparten como común es lo que ocurre en el aula. Y entonces me parece valioso volver a entender eso significativo que es el encuentro cara a cara con un grupo y con un adulto. Cuando llega acá se encuentra con un grupo, con un otro, con alguien que tiene otras ganas o ganas de lo mismo, del mismo juguete, y que empuje, y que pegue, y que muerde, y que hay que negociar, y que hay que aprender a ponerle límites. Y eso que ocurre en el espacio público de la sala, de la escuela, es muy valioso para poder ir ayudando a configurar la subjetividad de un chico. Dice Philippe Mérieux también que son relevantes las sanciones en esa construcción de la libertad.
Porque sancionar a un sujeto significa dar respuesta institucional a eso que ha hecho, a esa transgresión de la norma, a esa ruptura de la norma. Y esto implica decirle, yo creo que vos podrías haber actuado de otro modo, o creo que vos podés llegar a actuar de otro modo, y por eso te sanciono. Lo contrario es la política del pobrecito, y no, este nene como no puede, como no le da, como está con muchos problemas, mejor no le digo nada. Y ese nene al que nadie le dice nada va creciendo como un yuyo en la escuela porque no hay alguien que le diga te sanciono porque confío en que podés cambiar tu manera de actuar. Y también es fundamental que en el espacio público del aula los chicos vayan llevando adelante una práctica de ciudadanía que es la discusión de la regla justa. Uno de los rasgos que nos caracteriza como sociedad es que los adultos discutimos la regla justa. Y discutimos con argumentos, con posiciones, a veces con pasión. Necesitamos que desde la salita de 2 y de 3, chicos y chicas tengan oportunidades de discutir la regla justa. Y que tengan oportunidades no quiere decir que discutamos en marzo qué reglas queremos para la sala y después nunca más las discutimos. Lo esperable es que cuando un chico ingresa a un espacio público como es la escuela, encuentre que hay reglas que ya están funcionando. Pero en ese conjunto de reglas que les comunicamos y que le decimos esto es lo que hasta acá organizamos, también hay algunos lugares que le podemos delegar específicamente al grupo. ¿Pueden los chicos de salita de 3 decidir qué va a pasar con los juguetes en esta sala? Sí, pueden hacerlo y pueden buscar argumentos para justificar una regla u otra, con una condición, lo que decidan, eso se va a hacer. Y eso significa aprender a discutir la regla justa, invitarlos a pensar por sí mismos qué reglas nos permite convivir en la sociedad. En general los chicos cuando empiezan a establecer reglas, establecen reglas horribles, todo está prohibido, todo es obligatorio. Y entonces a las 2 o 3 semanas dicen, señor, ¿podemos cambiar la regla porque es espantosa? Decimos, bueno, vamos a probarlo un tiempo, después nos damos oportunidad de cambiarla. De eso se trata, aprender a construir la regla justa. Me parece entonces que tenemos muchos elementos para empezar a trabajar desde la escuela en cómo construir mecanismos que ayuden a construir un sujeto libre. El sujeto libre no crece fuera de la sociedad, sino dentro de la sociedad, tratando de encontrar herramientas para tomar sus propias decisiones en diálogo con otros y en interacción con otros.